El viento soplaba suavemente sobre los campos de maíz del rancho El Refugio, en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. Era un día como cualquier otro para Sebastián Vargas, un hombre de 62 años cuya familia había trabajado estas tierras durante 4 generaciones. Su rostro curtido por el sol contaba la historia de décadas de labor bajo el cielo mexicano, y sus manos callosas eran testimonio de una vida dedicada a la tierra. Junto al caminaba Guardián, su perro pastor alemán de 5 años. El animal había llegado al rancho como un cachorro abandonado, y desde entonces se había convertido en el compañero inseparable de Sebastián. Guardián era un perro inteligente y perceptivo, con un pelaje negro y café que brillaba bajo el sol de la tarde. Era marzo, tiempo de preparar la tierra para la siembra de primavera. Sebastián había estado arando el campo norte, una parcela que curiosamente nunca había sido muy productiva a pesar de sus mejores esfuerzos. Generación tras generación de su familia había notado que esta sección particular del rancho producía cosechas mediocres, como si la tierra misma resistiera el cultivo. Otro año intentándolo, Guardián, murmuró Sebastián, deteniendo el tractor viejo que había heredado de su padre. Mi abuelo decía que esta tierra estaba maldita. Mi padre decía que solo era pobre en nutrientes. Pero yo siento que hay algo más. Guardián, que había estado trotando junto al tractor, de repente se detuvo. Sus orejas se irguieron y comenzó a olfatear el aire intensamente. Luego, sin previo aviso, corrió hacia una sección del campo recién arado y comenzó a escarbar frenéticamente. Guardián, deja eso, gritó Sebastián, bajando del tractor. Pero el perro no obedecía, algo inusual para un animal normalmente tan disciplinado. Escarbaba con determinación, la tierra volando detrás de sus patas traseras mientras excavaba cada vez más profundo. Cuando Sebastián llegó junto al perro, se dio cuenta de que Guardián había expuesto algo en el suelo. No era una roca o raíz como había asumido. Era algo hecho por el hombre, algo metálico que brillaba débilmente bajo la capa de tierra. ¿Qué demonios? Se arrodilló junto al perro y comenzó a apartar la tierra con sus propias manos. Lo que emergió lo dejó completamente atónito. Era una cruz. No una cruz pequeña o decorativa, sino una cruz grande y elaborada, de hierro forjado, de aproximadamente 1,5 metros de altura. El metal estaba oxidado y corroído en algunos lugares, pero la artesanía era claramente de alta calidad. Los brazos de la cruz estaban decorados con elaborados diseños florales. En el centro, había una inscripción que era difícil de leer bajo décadas, quizás siglos, de oxidación y tierra. Dios santo, susurró Sebastián, haciendo instintivamente la señal de la cruz. Guardián había dejado de escarbar y ahora estaba sentado junto al descubrimiento, mirando a Sebastián como si dijera, ¿ves? Te dije que había algo importante aquí. Sebastián trabajó durante la siguiente hora, excavando cuidadosamente alrededor de la cruz para liberarla completamente. Estaba enterrada verticalmente, como si originalmente hubiera sido colocada de pie, marcando algo. ¿Pero qué? ¿Y cuándo? ¿Y por qué alguien la habría enterrado posteriormente? Cuando finalmente logró sacar la cruz del suelo, su peso lo sorprendió. Era sólida, pesada, claramente hecha para durar. La colocó con cuidado en el suelo y comenzó a limpiar la tierra de la inscripción central. Poco a poco, las palabras se hicieron visibles. Aquí descansa en paz Padre Ignacio de la Cruz 1680-1734 mártir de la fe, que Dios tenga misericordia de su alma. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un sacerdote del siglo XVIII enterrado en su campo. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué no en el cementerio de la iglesia? ¿Y qué significaba mártir de la fe? Miró a Guardián, que permanecía sentado junto a la cruz, como un guardián silencioso de este descubrimiento extraordinario. Encontraste algo importante, muchacho. Muy importante. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte. Sebastián sabía que necesitaba tiempo para procesar esto, para decidir qué hacer. No podía simplemente volver a enterrar la cruz y pretender que nunca la había encontrado. Pero tampoco sabía exactamente a quién debía contactar. La iglesia, las autoridades, algún historiador. Con esfuerzo considerable, logró cargar la cruz en la parte trasera de su camioneta. La llevó al granero y la colocó cuidadosamente contra una pared, cubriéndola con una lona. Esa noche, Sebastián apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de preguntas. Había vivido en este rancho toda su vida,
Había escuchado todas las historias familiares, pero nunca nadie había mencionado a un sacerdote enterrado en el campo norte. A la mañana siguiente, decidió que su primer paso debería ser visitar al padre Tomás en la parroquia de San Miguel. Si alguien podría tener información sobre un sacerdote del siglo XVIII, sería la iglesia. Condujo al pueblo con guardián en el asiento del pasajero. El perro parecía entender que habían iniciado algo importante y permanecía alerta, mirando por la ventana como si vigilara el camino. El padre Tomás era un hombre de 70 años, un erudito que había dedicado su vida no solo al ministerio sino también a la historia de la región. Cuando Sebastián le contó sobre el descubrimiento, los ojos del anciano sacerdote se iluminaron con interés. «Padre Ignacio de la Cruz, ¿dices?», repitió el padre Tomás, ajustándose sus lentes. «Ese nombre, déjame revisar algo». Desapareció en su oficina y regresó varios minutos después con un libro antiguo y polvoriento, claramente de gran edad. Este es un registro histórico de los sacerdotes que sirvieron en esta región durante el periodo colonial, explicó, hojeando las páginas amarillentas con cuidado. Aquí, mira, Padre Ignacio de la Cruz. Llegó a San Miguel de Allende en 1710 como misionero jesuita. Trabajó durante más de 20 años evangelizando a las comunidades indígenas de la región. ¿Y qué pasó con él? ¿Por qué lo llaman mártir? El padre Tomás leyó más, su expresión volviéndose más seria. Según esto, hubo un conflicto en 1734. Algunos de los colonos españoles más ricos querían expandir sus haciendas hacia tierras que habían sido prometidas a las comunidades indígenas. El padre Ignacio defendió a los indígenas, argumentando que las promesas hechas por la corona debían ser respetadas. ¿Y lo mataron por eso? Eso es lo que sugiere este registro. Dice que murió en circunstancias misteriosas, y que su cuerpo fue encontrado pero su tumba permaneció desconocida para protegerla de profanación. Sebastián, si realmente encontraste su tumba, este es un descubrimiento histórico significativo. Pero, padre, ¿por qué estaría enterrado en mi campo? Mi familia ha tenido esas tierras durante 4 generaciones, pero antes de eso, interrumpió el padre Tomás, esas tierras eran parte de una comunidad indígena. Los registros muestran que tu bisabuelo compró la tierra de los últimos descendientes de esa comunidad a finales del siglo XIX. Es muy posible que el padre Ignacio fuera enterrado allí por la misma gente que defendió, en un lugar que consideraban sagrado. Sebastián sintió que su comprensión de su propia tierra estaba cambiando completamente. Ese campo que siempre había parecido resistir el cultivo, que su abuelo había llamado maldito, quizás no era maldito en absoluto. Quizás era sagrado. ¿Qué debo hacer, padre? El padre Tomás cerró el libro antiguo con cuidado. Primero, debemos verificar todo esto. Necesitamos expertos, historiadores, arqueólogos tal vez. Segundo, debemos hacer esto con respeto. Si el padre Ignacio realmente está enterrado allí, merece honor, no solo como sacerdote sino como alguien que dio su vida defendiendo a los más vulnerables. ¿Y mi familia? Mi tierra. Tu tierra tiene una historia más profunda de lo que sabías, Sebastián. Pero eso no es algo que temer. Es algo que honrar. Durante los siguientes días, el padre Tomás hizo contactos. Llamó a la Universidad de Guanajuato, donde había un departamento de historia colonial. Contactó al Instituto Nacional de Antropología e Historia. La noticia del descubrimiento comenzó a circular en círculos académicos. Mientras tanto, Sebastián se encontraba regresando repetidamente al campo norte, al lugar donde Guardián había encontrado la cruz. Cada vez, el perro lo acompañaba, y cada vez, Guardián se sentaba en el mismo lugar, mirando el hoyo vacío como si supiera que algo importante había estado allí. ¿Cómo supiste, muchacho?, le preguntaba Sebastián al perro. ¿Cómo sabías que había algo allí? Guardián simplemente lo miraba con esos ojos inteligentes, manteniendo su silencio canino. Una semana después del descubrimiento, llegó al rancho un equipo pequeño, el padre Tomás, una historiadora de la Universidad de Guanajuato llamada doctora Patricia Moreno, y un arqueólogo de Lina, el doctor Rafael Soto. Sebastián los llevó al campo norte y les mostró exactamente dónde Guardián había encontrado la cruz. La doctora Moreno examinó el sitio cuidadosamente, tomando notas y fotografías. «Esto es fascinante», murmuró. «Basándome en la posición y profundidad, yo diría que la cruz fue enterrada intencionalmente, probablemente para ocultar la ubicación de la tumba del padre Ignacio». «¿Por qué harían eso?», preguntó Sebastián. «Para protegerla», explicó el doctor Soto.
Si el padre Ignacio fue asesinado por defender a los indígenas contra colonos poderosos, aquellos colonos podrían haber querido profanar su tumba. Al enterrar incluso la cruz marcadora, sus protectores aseguraron que su lugar de descanso permaneciera intocado. Y permaneció intocado durante casi 300 años, agregó la doctora Moreno, hasta que Guardián lo encontró. Todos miraron al perro, que estaba sentado cerca, observando todo con atención. Es notable, continuó la doctora Moreno. Los perros tienen sentidos que no entendemos completamente. Quizás olió algo, alguna alteración en el suelo que nosotros no podríamos detectar. O quizás, hizo una pausa, sonriendo. Quizás simplemente sabía que algo importante estaba allí. El padre Tomás se arrodilló junto al hoyo donde había estado la cruz. Necesitamos hacer una excavación apropiada. Si el padre Ignacio está enterrado aquí, necesitamos confirmarlo y luego decidir qué hacer con sus restos. Pero Sebastián, esto requiere tu permiso. Es tu tierra. Sebastián miró alrededor del campo. Este pedazo de tierra que su familia había trabajado durante generaciones sin saber la historia que contenía. Miró a Guardián, el perro que había revelado esa historia. Y miró al grupo de personas que ahora esperaban su decisión. Háganlo, dijo finalmente. Si el padre Ignacio está allí, si realmente murió defendiendo a personas que no podían defenderse a sí mismas, entonces merece ser honrado. Mi familia ha cuidado esta tierra durante mucho tiempo sin saber que estábamos cuidando algo sagrado. Es hora de que la verdad salga a la luz. El doctor Soto asintió con aprobación. Comenzaremos mañana. Será una excavación cuidadosa, respetuosa, y documentaremos todo. Mientras el grupo se preparaba para irse, la doctora Moreno se detuvo junto a Sebastián. Su perro, Guardián, ¿verdad? Ha hecho algo extraordinario. En todos mis años estudiando historia, he visto muchos descubrimientos, pero pocos tan significativos como este. Y ninguno gracias a un perro. Sebastián sonrió, acariciando la cabeza de Guardián. Él siempre ha sido especial, pero nunca imaginé que nos llevaría a algo así. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el rancho El Refugio, Sebastián se sentó en su portal con Guardián a sus pies. El campo norte, que siempre había parecido problemático, ahora parecía diferente. Sagrado. Importante. Mañana comenzamos a descubrir la verdad completa. Muchacho, le dijo a Guardián. Y todo gracias a ti. Guardián movió la cola suavemente, sus ojos mirando hacia el campo como si ya supiera que secretos aguardaban ser revelados. La cruz del padre Ignacio de la Cruz descansaba en el granero, esperando ser restaurada. Pero la verdadera historia, la historia de quién había sido este hombre y por qué había muerto, estaba a punto de ser desenterrada después de casi 3 siglos de silencio. Y un perro llamado Guardián había sido el catalizador para que todo esto comenzara. La excavación comenzó al amanecer del día siguiente. El doctor Rafael Soto había traído un equipo pequeño pero profesional, 2 asistentes de arqueología, equipo especializado, y lo más importante, un radar de penetración terrestre para mapear lo que había bajo la superficie antes de comenzar a cavar. Sebastián observaba desde una distancia respetuosa, mientras los expertos trabajaban. Guardián, como siempre, permanecía cerca, pero esta vez el perro parecía inquieto. Se movía de un lado a otro, olfateando el aire, gimiendo ocasionalmente como si tratara de comunicar algo. Tu perro parece saber que algo importante está sucediendo, comentó la doctora Patricia Moreno, acercándose a Sebastián con una tablet en mano. Los animales son sorprendentemente sensibles a estos momentos. Guardián ha estado actuando extraño desde que encontramos la cruz, admitió Sebastián. Es como si supiera más de lo que podemos ver. El doctor Soto los llamó con un gesto urgente. Había completado el escaneo inicial con el radar de penetración terrestre y tenía los resultados en la pantalla de su computadora portátil. Miren esto, dijo, señalando las imágenes en la pantalla. Hay definitivamente algo enterrado aquí, aproximadamente 2 metros bajo la superficie. La forma y el tamaño son consistentes con un entierro humano. Pero hay algo más. Amplió una sección de la imagen. Aquí, a unos 50 centímetros de profundidad, hay algo diferente. Algo rectangular, no orgánico. Podría ser una caja o cofre de algún tipo. ¿Un cofre?, repitió Sebastián. ¿Por qué habría un cofre enterrado con un sacerdote? La doctora Moreno se inclinó para estudiar la imagen más de cerca. En el periodo colonial, a veces se enterraban objetos importantes con personas significativas. Documentos, objetos personales,
cosas que se consideraban demasiado valiosas o peligrosas para dejar en otros lugares. Si el padre Ignacio fue asesinado por defender a los indígenas, es posible que documentos relacionados con eso fueran enterrados con él. Entonces, ¿qué hacemos? Excavamos cuidadosamente, respondió el doctor Soto. Capa por capa, documentando todo. Esto va a tomar tiempo. Las siguientes horas fueron meticulosas y lentas. El equipo trabajaba con herramientas pequeñas, removiendo la tierra centímetro a centímetro, tamizando cada palada para asegurar que no se perdiera nada. Sebastián había traído sillas y una sombrilla para protegerse del sol, observando el proceso con fascinación creciente. Guardián permanecía cerca de la excavación, pero se negaba a sentarse. El perro caminaba en círculos lentos alrededor del sitio, sus orejas constantemente alertas. «Ese perro me está poniendo nervioso», murmuró uno de los asistentes. «Es como si estuviera esperando algo. O protegiéndonos de algo», agregó el otro asistente con una sonrisa nerviosa. Cerca del mediodía, uno de los asistentes hizo el primer descubrimiento significativo. «Doctor Soto, encontré algo». Todos se acercaron al hoyo, que ahora tenía aproximadamente 1 metro de profundidad. El asistente había expuesto parcialmente lo que claramente era una caja de madera, o al menos los restos de una. La madera estaba oscurecida y parcialmente podrida, pero la forma rectangular era inconfundible. El doctor Soto bajó al hoyo con cuidado y comenzó a trabajar personalmente en exponer la caja completamente. Tomó casi 1 hora de trabajo delicado, pero finalmente lograron sacarla del suelo. La caja medía aproximadamente 40 centímetros de largo por 30 de ancho y 20 de profundidad. Aunque la madera exterior estaba deteriorada, había sido construida con múltiples capas y sellada con lo que parecía ser cera o resina, lo que probablemente había protegido el contenido de la humedad. «¿Vamos a abrirla aquí o?» comenzó a preguntar Sebastián. «Aquí», decidió el doctor Soto. «Necesitamos documentar todo in situ. Además, si hay documentos dentro, la exposición al aire moderno podría comenzar a deteriorarlos inmediatamente. Necesitamos estar preparados para preservarlos». Con herramientas especiales, comenzó a trabajar en la tapa de la caja. Los sellos de cera se habían vuelto quebradizos con el tiempo y se desprendieron relativamente fácil. Cuando finalmente levantó la tapa, todos contuvieron el aliento. Dentro, protegido por varias capas de tela encerada, había un conjunto de documentos. Papeles amarillentos pero sorprendentemente bien preservados, cubiertos de escritura en tinta descolorida. Había también un pequeño crucifijo de plata, un rosario con cuentas de madera, y lo que parecía ser un diario encuadernado en cuero. La doctora Moreno, con guantes blancos, cuidadosamente extrajo el primer documento. Sus ojos se abrieron con asombro mientras comenzaba a leer. «Dios mío», susurró. Esto es una carta del padre Ignacio. Está fechada en febrero de 1734, apenas semanas antes de su muerte registrada». «¿Qué dice?», preguntó Sebastián, incapaz de contener su curiosidad. La doctora Moreno comenzó a leer en voz alta, traduciendo el español antiguo al moderno. «A quien encuentre esto después de que yo haya partido. Escribo esto sabiendo que mi tiempo en este mundo es corto. Las amenazas contra mi vida se han vuelto cada vez más directas. Don Alejandro Villarreal y sus asociados han dejado claro que mi defensa de los derechos de las comunidades indígenas no será tolerada. He documentado todo: las tierras robadas, los acuerdos rotos, las violencias cometidas contra gente inocente. Estos documentos son evidencia de crímenes que claman justicia al cielo. Los he sellado aquí, en este cofre, para que algún día, cuando sea seguro, la verdad pueda ser conocida». La voz de la doctora Moreno temblaba mientras continuaba. «Si han encontrado esto, también habrán encontrado mis restos. No me entierren en tierra consagrada de la iglesia oficial. Esos hombres controlan incluso eso. En cambio, los indígenas que he servido me han prometido un lugar de descanso en tierra que consideran sagrada. Allí esperaré el juicio final, sabiendo que he hecho lo que Dios me llamó a hacer: defender a los que no tienen voz. Que estos documentos sirvan como testimonio. Que la verdad, eventualmente, prevalezca». Padre Ignacio de la Cruz, febrero de 1734. Cuando la doctora Moreno terminó de leer, había lágrimas en sus ojos. El padre Tomás, que había permanecido en silencio hasta ahora, hizo la señal de la cruz. «Un verdadero mártir»,
murmuró. No solo murió por su fe, sino por la justicia. El doctor Soto cuidadosamente examinó los otros documentos en la caja. Hay más aquí, lo que parece ser testimonios de indígenas sobre abusos. Copias de acuerdos entre la corona y las comunidades locales. Mapas mostrando tierras que fueron robadas. Esto es una mina de oro histórica. ¿Y quién era este don Alejandro Villarreal que mencionó el padre Ignacio? Preguntó Sebastián. La doctora Moreno intercambió una mirada significativa con el doctor Soto. Villarreal era el apellido de una de las familias más poderosas de la región en ese tiempo. Construyeron una fortuna enorme durante el siglo XVIII. De hecho, hay una calle en San Miguel de Allende que lleva su nombre, y algunos de sus descendientes todavía son prominentes en la región. ¿Está diciendo que familias importantes de hoy podrían estar conectadas con el asesinato del padre Ignacio? Estoy diciendo que esta historia es más complicada de lo que pensábamos, respondió la doctora Moreno cuidadosamente. Y más sensible políticamente también. Guardián, que había estado observando desde el borde del hoyo, de repente comenzó a ladrar. No era un ladrido agresivo, sino urgente, insistente. ¿Qué pasa, muchacho?, preguntó Sebastián. El perro corrió hacia otro punto del campo, a unos 10 metros de distancia, y comenzó a escarbar nuevamente. No puede ser, murmuró el doctor Soto. Todos siguieron a Guardián. El perro había expuesto algo más en el suelo, algo que brillaba débilmente bajo la tierra. El doctor Soto se arrodilló y comenzó a apartar la tierra cuidadosamente. Era otra pieza de metal, pero esta era diferente. Era una placa de bronce, grabada con nombres. Son nombres, dijo el doctor Soto, limpiando la placa. Nombres indígenas. Docenas de ellos. La doctora Moreno se arrodilló junto a él, estudiando la placa. Es un memorial. Mira las fechas. 1720, 1725, 1730, 1734. Estas son personas que murieron, probablemente como resultado de los conflictos sobre las tierras. El padre Ignacio no solo documentó los crímenes, dijo el padre Tomás en voz baja. También honró a las víctimas. Las enterró aquí, en este lugar que consideraban sagrado. Sebastián se sentó pesadamente en el suelo, abrumado por lo que estaban descubriendo. Mi familia ha estado cultivando sobre un cementerio. Un lugar sagrado. No lo sabían, dijo el padre Tomás gentilmente. Y ahora que lo saben, pueden honrarlo apropiadamente. Pero, ¿qué hacemos con todo esto?, preguntó Sebastián. Los documentos, la historia, las conexiones con familias poderosas actuales. La doctora Moreno empacó cuidadosamente los documentos en contenedores especiales para preservación. Hacemos lo que el padre Ignacio quería, revelamos la verdad. Pero lo hacemos con cuidado, con respeto y con preparación para las consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias? Hay personas que no querrán que esta historia salga a la luz, explicó el doctor Soto. Familias cuyas fortunas fueron construidas sobre las tierras robadas que el padre Ignacio documentó. Instituciones que prefieren que ciertas partes de la historia permanezcan enterradas. Pero también hay justicia que considerar, agregó la doctora Moreno. Las comunidades indígenas de esta región han perdido tanto a lo largo de los siglos. Esta documentación podría ayudar a establecer derechos sobre tierras que nunca debieron ser tomadas. Sebastián miró a Guardián, que ahora estaba sentado tranquilamente, como si su trabajo estuviera completo por el momento. Mi perro ha abierto algo mucho más grande de lo que imaginé, ¿verdad? Tu perro, dijo el padre Tomás con una sonrisa, ha sido un instrumento de la verdad. Y la verdad, aunque a veces incómoda, siempre necesita ser revelada. Mientras el sol comenzaba a descender, el equipo empacó cuidadosamente todo lo que habían encontrado. Mañana continuarían excavando para confirmar la ubicación exacta de los restos del padre Ignacio y las otras personas nombradas en la placa memorial. Pero ya sabían que habían descubierto algo extraordinario. No solo la tumba de un sacerdote mártir, sino evidencia documental de injusticias históricas que podrían tener ramificaciones hasta el día de hoy. Y todo había comenzado cuando Guardián, siguiendo algún instinto inexplicable, había comenzado a escarbar en un campo que nunca había producido buenas cosechas. Esa noche, Sebastián apenas pudo dormir. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que aún no podía comprender completamente.
La tierra que su familia había trabajado durante generaciones tenía una historia más profunda y más sagrada de lo que nadie había imaginado. Y Guardián, su fiel compañero, había sido quien los había guiado hacia esa verdad. Los siguientes días en el rancho El Refugio fueron intensos. El equipo de arqueología trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, y el campamento improvisado en el campo norte se había convertido en un hervidero de actividad académica. Habían llegado más expertos, antropólogos físicos para examinar los restos humanos, especialistas en conservación de documentos, e incluso representantes del gobierno estatal. Sebastián observaba todo con una mezcla de fascinación y aprensión creciente. Cada día traía nuevos descubrimientos, y cada descubrimiento complicaba más la historia. Habían confirmado la presencia de restos humanos en el sitio principal, los del padre Ignacio de la Cruz. El análisis preliminar sugería que había muerto de trauma severo en el cráneo, consistente con ser golpeado con un objeto contundente. No había sido una muerte natural. Había sido asesinato, tal como sus cartas sugerían. Pero lo más perturbador era lo que habían encontrado alrededor de la tumba principal. Guardián había estado en lo correcto al escarbar en otros lugares del campo. Había al menos 6 entierros adicionales, todos de personas indígenas según los análisis preliminares, todos muriendo en el periodo entre 1730 y 1734. Esto era más que solo un lugar de descanso para el padre Ignacio, explicó la doctora Moreno durante una reunión nocturna en la casa de Sebastián. Era un cementerio clandestino para víctimas de violencia que no podían ser enterradas en los cementerios oficiales controlados por los mismos hombres que los habían matado. El padre Tomás, que había estado presente en cada día de la excavación, agregó, el padre Ignacio no solo defendió a los indígenas en vida, les dio dignidad de muerte, asegurándose de que tuvieran un lugar de descanso apropiado. Mientras tanto, la doctora Patricia Moreno y su equipo habían estado trabajando en transcribir y analizar los documentos encontrados en el cofre. Lo que revelaban era explosivo. Los documentos detallaban sistemáticamente cómo don Alejandro Villarreal y otros colonos españoles habían usado engaños, violencia e intimidación para despojar a las comunidades indígenas de tierras que la corona española les había otorgado oficialmente. Había testimonios de indígenas documentados por el padre Ignacio, describiendo asesinatos, violaciones, robos y destrucción de cultivos. Pero lo más significativo era un documento particular. Una copia de un edicto real de 1715 que garantizaba a la comunidad indígena local derechos perpetuos sobre un extenso territorio que incluía no solo el rancho El Refugio, sino también grandes extensiones de lo que ahora eran propiedades privadas valiosas en y alrededor de San Miguel de Allende. Esto podría cambiar todo, dijo la doctora Moreno, sosteniendo el documento con manos enguantadas. Si este edicto es auténtico, y nuestros expertos en documentos históricos dicen que lo es, entonces la transferencia de estas tierras a colonos privados fue ilegal según las propias leyes españolas de la época. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Sebastián, temiendo ya conocer la respuesta. Significa que hay potencialmente base legal para que descendientes de esas comunidades indígenas reclamen derechos sobre estas tierras. No necesariamente recuperación completa, que sería complicado después de 3 siglos, pero ciertamente compensación, reconocimiento de derechos, o alguna forma de restitución. Sebastián sintió que su mundo se tambaleaba. El rancho que su familia había trabajado honestamente durante 4 generaciones, ¿podría no ser legítimamente suyo? El padre Tomás, viendo la angustia en el rostro de Sebastián, colocó una mano reconfortante en su hombro. Tu familia compró esta tierra legalmente, Sebastián. Nadie está cuestionando tu integridad o la de tus ancestros. Pero la historia es complicada, y a veces hacer lo correcto requiere confrontar verdades incómodas. ¿Y qué pasa con los descendientes de Villarreal?, preguntó Sebastián. ¿Alguien les ha informado sobre lo que hemos encontrado? Un silencio incómodo llenó la habitación. Finalmente, el doctor Soto habló. Esa es una situación delicada. La familia Villarreal sigue siendo influyente en Guanajuato. Uno de sus descendientes, Antonio Villarreal Montes, es actualmente diputado estatal. Otro, Fernando Villarreal, es un empresario prominente que posee varias propiedades comerciales en San Miguel de Allende. ¿Y creen que tratarán de suprimir esto? Algunos de ellos ya lo están intentando, admitió la doctora Moreno.
Ayer recibí una llamada de un abogado que dice representar intereses históricos familiares. Básicamente me amenazaron con demandas si publicamos algo que difame a la familia Villarreal. Pueden hacer eso. Pueden intentarlo. Pero la verdad histórica no es difamación. Y los documentos que tenemos son evidencia primaria, no acusaciones sin fundamento. Guardián, que había estado echado en su lugar habitual junto a la chimenea, de repente levantó la cabeza y comenzó a gruñir suavemente. Un momento después, escucharon el sonido de vehículos acercándose al rancho. Sebastián salió al portal y vio 3 SUVs negras estacionándose frente a su casa. De ellos bajaron varios hombres en trajes caros, claramente abogados o funcionarios de algún tipo. El hombre que lideraba el grupo se acercó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Señor Sebastián Vargas, soy licenciado Rodrigo Maldonado, represento a la familia Villarreal. Necesitamos hablar sobre esta situación que se ha desarrollado en su propiedad. El doctor Soto y la doctora Moreno salieron detrás de Sebastián, posicionándose como un frente unido. Cualquier conversación sobre la excavación arqueológica debe incluir a los investigadores oficiales, dijo la doctora Moreno firmemente. Esto es un sitio protegido ahora bajo jurisdicción de Lina. El abogado la miró con desdén apenas disimulado. Entiendo que ha habido algunos descubrimientos. Documentos antiguos que mencionan a ancestros de mis clientes. Queremos dejar claro que cualquier interpretación de esos documentos que dañe la reputación de la familia Villarreal será enfrentada con todo el peso de la ley. La historia no está sujeta a interpretación conveniente, respondió el doctor Soto. Los hechos son los hechos. Los hechos, dijo el abogado con énfasis sarcástico, de hace 300 años, en un contexto completamente diferente, no deberían ser usados para atacar a familias respetables en el presente. Nadie está atacando a nadie, intervino el padre Tomás, saliendo también al portal. Estamos simplemente revelando verdades históricas que han estado enterradas durante demasiado tiempo. Verdades que convenientemente apoyan ciertas agendas políticas, respondió el abogado. Estoy seguro de que están conscientes de que hay movimientos indígenas en esta región que estarán ansiosos por usar estos descubrimientos para reclamar tierras que legalmente pertenecen a otros. ¿Y eso les preocupa porque sus clientes poseen muchas de esas tierras?, preguntó la doctora Moreno directamente. El abogado la miró fríamente. Nos preocupa porque crear inestabilidad sobre derechos de propiedad que han sido establecidos durante siglos no beneficia a nadie. Venimos a ofrecer una solución razonable. ¿Qué tipo de solución? Mis clientes están dispuestos a financiar un memorial apropiado para el padre Ignacio y los otros enterrados aquí. Un lugar hermoso, digno, que honre su memoria. También están dispuestos a establecer una fundación educativa en nombre del padre Ignacio, con financiamiento sustancial. A cambio, pedimos que los documentos encontrados sean contextualizados apropiadamente, reconociendo la complejidad de los tiempos y evitando lenguaje incendiario sobre robo o asesinato. ¿Quieren comprar la historia?, dijo Sebastián, encontrando su voz finalmente. ¿Quieren pagar para que suavicemos la verdad? Queremos que la historia sea presentada con madurez y matiz, respondió el abogado. Y sí, estamos dispuestos a compensar generosamente a todos los involucrados por su cooperación razonable, incluido usted, señor Vargas. Entendemos que esta situación ha interrumpido su trabajo. 10 millones de pesos podrían ayudar con eso. El silencio que siguió fue pesado. 10 millones de pesos era más dinero del que Sebastián vería en toda su vida de trabajo en el rancho. Antes de que pudiera responder, Guardián se levantó y caminó hacia el abogado, gruñendo profundamente. El hombre retrocedió nerviosamente. «Controle a su perro», exigió. «Guardián», llamó Sebastián, y el perro regresó inmediatamente a su lado, pero mantuvo sus ojos fijos en el abogado. Sebastián miró al hombre que intentaba comprar su silencio, luego miró a los académicos que buscaban la verdad, luego al padre Tomás que representaba la conciencia moral, y finalmente a Guardián, el perro que había iniciado todo esto al negarse a ignorar lo que estaba enterrado. «Creo que necesitan irse de mi propiedad», dijo Sebastián finalmente. «El padre Ignacio murió defendiendo la verdad. No voy a traicionar su memoria ahora. Vendiéndola». El abogado endureció su expresión. «Está cometiendo un error, señor Vargas. Mis clientes no toman bien el rechazo». «¿Eso es una amenaza?», preguntó el doctor Soto. «Porque si lo es, tengo el número del fiscal general en marcación rápida».
El abogado sonrió fríamente. No es una amenaza. Es una advertencia amistosa. La familia Villarreal tiene recursos considerables y muchos amigos en lugares altos. Hacer enemigos innecesariamente rara vez es sabio. Entonces supongo que no soy sabio, respondió Sebastián. Ahora, por favor, váyanse. Después de que las SVs se alejaran, Sebastián se sentó pesadamente en los escalones del portal. Sus manos temblaban ligeramente. ¿Hice lo correcto? Preguntó a nadie en particular. El padre Tomás se sentó junto a él. Hiciste lo que tu conciencia dictaba. Eso siempre es lo correcto, aunque no siempre sea lo fácil. Pero ahora tengo enemigos poderosos. Ahora tienes enemigos poderosos que temen la verdad, corrigió la doctora Moreno. Lo cual nos dice que la verdad vale la pena revelar. Y no estás solo en esto, Sebastián. Tienes aliados también. ¿Y qué hacemos ahora? Ahora, dijo el doctor Soto con determinación, aceleramos nuestro trabajo. Documentamos todo completamente. Publicamos nuestros hallazgos en journals académicos revisados por pares. Y hacemos esta historia tan pública que no pueda ser suprimida. La mejor defensa contra la intimidación es la transparencia total. Guardián se acercó a Sebastián y apoyó su cabeza en el regazo de su dueño. El perro lo miraba con esos ojos que parecían entender exactamente lo que estaba en juego. Tú empezaste esto, muchacho, murmuró Sebastián, acariciando la cabeza del perro. Espero que sepas en qué nos metiste. Pero mientras decía las palabras, Sebastián sabía en su corazón que no cambiaría nada. Guardián había encontrado algo que necesitaba ser encontrado. Una verdad que necesitaba ser revelada. Y ahora, sin importar las consecuencias, esa verdad vería la luz. La batalla por la historia del padre Ignacio de la Cruz apenas comenzaba. 3 meses después del intento de soborno de la familia Villarreal, Sebastián se encontraba en el centro de San Miguel de Allende, rodeado por cientos de personas. El día había llegado finalmente. La inauguración oficial del memorial del padre Ignacio de la Cruz y las víctimas olvidadas de la conquista. El camino hasta este momento no había sido fácil. La familia Villarreal había intentado usar todos los recursos a su disposición para detener o al menos retrasar la publicación de los hallazgos. Habían presentado demandas, presionado a funcionarios gubernamentales, e incluso intentado desacreditar la autenticidad de los documentos encontrados. Pero la verdad tenía su propia fuerza. Los artículos académicos publicados por la doctora Moreno y el doctor Soto habían sido revisados y validados por expertos internacionales. Los medios nacionales habían cubierto la historia extensamente, y la opinión pública se había volcado abrumadoramente a favor de honrar al padre Ignacio y reconocer las injusticias históricas documentadas. El punto de inflexión había llegado cuando representantes de las comunidades indígenas locales se habían unido públicamente en apoyo. No buscaban venganza o la recuperación imposible de tierras después de 3 siglos, sino algo más importante: reconocimiento, verdad y dignidad. Ahora, en el campo norte del rancho El Refugio que Guardián había señalado meses atrás, se alzaba un hermoso memorial. La cruz original de hierro forjado del padre Ignacio había sido restaurada profesionalmente y colocada en el centro. Alrededor de ella, placas de bronce nombraban a cada una de las víctimas enterradas allí, con sus historias brevemente contadas. El sitio había sido consagrado oficialmente, y Sebastián había donado esa porción de su tierra para crear un espacio permanente de memoria y reflexión, accesible al público. Nunca imaginé que algo así sucedería, le dijo Sebastián al padre Tomás mientras esperaban el comienzo de la ceremonia. Cuando Guardián empezó a escarbar ese día, pensé que había encontrado tal vez huesos de animales o basura enterrada. El padre Tomás sonrió. Dios trabaja en formas misteriosas, y a veces usa perros como instrumentos. Como si lo hubiera escuchado, Guardián se acercó, ahora con un collar especial que lo identificaba como Guardián, descubridor del memorial del padre Ignacio. El perro se había convertido en una pequeña celebridad local, con personas deteniéndose regularmente para saludarlo cuando Sebastián lo llevaba al pueblo. La ceremonia comenzó con palabras del obispo de Guanajuato, quien habló sobre el coraje del padre Ignacio y la importancia de confrontar verdades históricas incómodas. La Iglesia no siempre estuvo del lado correcto de la historia, admitió con honestidad. Pero hombres como el padre Ignacio nos recuerdan que la fe verdadera siempre debe estar del lado de la justicia y los vulnerables. Representantes de las comunidades indígenas realizaron una ceremonia tradicional,
honrando a sus ancestros que habían sido enterrados allí. Hubo cantos en lenguas originarias, ofrendas de copal, y oraciones que conectaban el pasado con el presente. La doctora Moreno habló sobre la importancia histórica del descubrimiento y cómo los documentos del padre Ignacio estaban cambiando la comprensión académica del periodo colonial en la región. Esta historia no es solo sobre el pasado, explicó. Es sobre cómo elegimos recordar, cómo honramos a aquellos que lucharon por la justicia, y cómo usamos las lecciones de la historia para construir un futuro más equitativo. Pero el momento más emotivo llegó cuando Sebastián fue invitado a hablar. Se paró frente al micrófono, nervioso, con Guardián a su lado. No soy un hombre de muchas palabras, comenzó. Soy solo un granjero que ha trabajado esta tierra toda su vida. Pero mi perro, Guardián, me enseñó algo importante estos últimos meses, que a veces las verdades más importantes están enterradas justo bajo nuestros pies, esperando ser descubiertas. Su voz se quebró con emoción. El padre Ignacio dio su vida defendiendo a personas que no podían defenderse a sí mismas. Murió por hacer lo correcto, incluso cuando era peligroso. Esa es una lección que todos necesitamos recordar. Y gracias a Guardián, su historia finalmente puede ser contada. Miró hacia abajo, hacia el perro que había iniciado todo. Los animales ven cosas que nosotros no vemos. Saben cosas que nosotros no sabemos. Guardián sabía que había algo importante aquí, algo que necesitaba ser encontrado. Y tuvo razón. Cuando terminó la ceremonia, personas de todas partes se acercaron a Sebastián, agradeciéndole por su valentía en revelar la verdad incluso cuando enfrentó presión para no hacerlo. Algunos compartían sus propias historias de injusticias familiares que ahora se sentían validadas. Otros simplemente querían tocar a Guardián, el perro que se había convertido en símbolo de perseverancia y verdad. La familia Villarreal no había asistido, pero 3 de sus miembros más jóvenes habían enviado una carta pública reconociendo los crímenes de sus ancestros y comprometiéndose a apoyar iniciativas de justicia histórica. Era un pequeño paso, pero significativo. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre el nuevo memorial, Sebastián se sentó solo con Guardián en el lugar donde todo había comenzado. Lo hicimos, muchacho, susurró. Le dimos al padre Ignacio el honor que merecía. Le dimos voz a aquellos que habían sido silenciados. Guardián movió la cola y miró hacia el memorial, donde velas encendidas por visitantes parpadeaban en la oscuridad creciente. El campo que nunca había producido buenas cosechas finalmente había dado su fruto más valioso: verdad, justicia y memoria. Y todo había comenzado cuando un perro llamado Guardián se negó a ignorar lo que estaba enterrado bajo la tierra. La cruz del padre Ignacio se alzaba nuevamente, no escondida en vergüenza sino elevada con orgullo, un testimonio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente encuentra su camino hacia la luz. Y un perro fiel había sido el instrumento para traerla de vuelta al mundo.